Tenemos que exigir al Gobierno, a los miembros del Gobierno, a las comunidades autónomas y a los partidos políticos que aparquen sus intereses políticos, que aparquen sus desavenencias internas que puedan tener y que se pongan ya a liderar la crisis. Bueno, vamos a tratar de explicar exactamente cuál es la situación de los funcionarios. Y desde luego, si después de todo ese ejemplo que han dado esas decenas de miles de empleados públicos, cientos de miles de los trabajadores de la sanidad, de las residencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los funcionarios de prisiones, si desde luego a algún partido político se le ocurre que la solución pasa por bajarnos un salario, que ya les digo que seguimos arrastrando un recorte muy importante, pues desde luego a nosotros nos van a tener enfrente desde el minuto uno. Desde CSIC consideramos que es necesario que se declare un estado de alarma, como se hizo en 2010 cuando la huelga de controladores aéreos, en los que se aseguran unos servicios públicos de calidad. También desde los sindicatos, concretamente desde el CSIC, se han puesto a disposición de la sanidad pública a todo su personal, a todos sus liderados sindicales. ¿A cuántas comunidades se han repartido este lote de mascarillas? Una cifra superior a la que en estos momentos nos ha dado el Ministerio. Exigimos que se haga la prueba test a todos los profesionales sanitarios, con más incisión en aquellos que hayan utilizado estas mascarillas y se guarde la debida cuarentena. Y nos llega una denuncia del Sindicato de Funcionarios CSIF. Ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos contra los trabajadores. Le acusan de infringir las normas de prevención laboral y de no dotar de protección a los sanitarios que luchan contra el virus. Los contagios y fallecimientos que han sufrido nuestros trabajadores como consecuencia de la falta de protección y de previsión de nuestras autoridades pueden constituir delitos de lesiones o de homicidio imprudente, entre otras figuras jurídicas. Porque el CSIF ha acusado al Gobierno de homicidio imprudente y de lesiones. Que entendemos que el Gobierno no ha actuado de la manera diligente y que esos fallos que ha tenido en la previsión y en la protección de los trabajadores han dado como consecuencia a esos más de 19.000 profesionales de la sanidad contagiados. El sindicato CSIF ha denunciado directamente al Ministerio de Sanidad. Se necesita que se refuercen las plantillas, no que se den aplausos o palmaditas en la espalda por la labor que están haciendo. ¿Qué es lo más urgente que necesitan? Material. Nosotros lo que queremos es que se considere personal de alto riesgo a todos aquellos trabajadores que están en estos momentos en contacto con el ciudadano. En este momento, ¿qué es lo que más le preocupa? Es la falta de recursos materiales, pero tenemos que decir que no hay equipos de protección individual en instituciones penitenciarias, lo cual nos puede generar problemas graves. No hay equipos tampoco, por ejemplo, en correos, no hay equipos en ningún empleado público de los que están en estos momentos atendiendo al ciudadano de manera directa. Lo que está ocurriendo día a día en el IFEMA o lo que pasa en nuestros centros hospitalarios en cada momento es indignante. Nosotros esta mañana hemos hablado con el sindicato CSIF, ellos nos han pasado información, nos han contado, nos han hecho un mapa de la tónica general de cómo se encuentra el personal sanitario en nuestro país. Desde el sindicato CSIF denuncian el colapso que dicen se sigue viviendo en la región, reclaman un plan para ofrecer ayuda psicológica a los sanitarios. Pues bueno, los sanitarios en efecto creían que al menos en los últimos días sí que estaban ya algo mejor protegidos, pero no en cientos de miles de casos, no en aquellos casos de profesionales que llevaban, sin saberlo, un lote de mascarillas defectuosas comprado a China. Y esto demuestra una vez más la improvisación e ineficacia del Ministerio de Sanidad. El sindicato del sector público CSIF anuncia la ampliación de la querella que ya presentó contra Sanidad precisamente por ese, a su juicio, alarmante incremento de contagios. Y por eso ya el 30 de marzo nuestra organización fue la primera que presentamos en primer lugar una demanda en la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra el ministro y hace escasas fechas hemos convertido esa demanda en una querella. No podemos olvidar que nuestro país tiene 44.000 profesionales de la sanidad contagiados, que es el 20% del total de contagiados que hay en España. Y hoy algunos nos han contado que parte de ese incremento se explica porque a muchos no les están haciendo las pruebas, a pesar de que están trabajando directamente con enfermos de COVID. Esto es tremendo, esta situación en la que no sepamos si todavía nuestros profesionales de la sanidad pueden contagiar o no, es importante ponerle una solución. Que desde que se infectan con el COVID hasta que se les diagnostica hay un periodo ventana en el cual estamos seguros que están diseminando la enfermedad. Algo que nos ha llamado mucho la atención. Recuerdan que el Gobierno prometió 50.000 contratos sanitarios para hacer frente al COVID. Bueno, pues el sindicato CSIF denuncia en La Razón que ha ocurrido todo lo contrario, porque durante este primer trimestre del año el sistema sanitario ha tenido 35.000 trabajadores menos que el mismo trimestre del año pasado. Y hoy se reúne por primera vez el Ministerio de Sanidad con los sindicatos. El sindicato CSIF va a reclamar en esa reunión el refuerzo urgente de las plantillas para
para afrontar la desescalada y un plan ante un posible rebrote. Es la primera sentencia que reconoce que las administraciones públicas no han protegido de manera adecuada a los profesionales. La primera sentencia y la primera condena se ha producido en Aragón. El sindicato CESIF, que es el mayoritario en la función pública española y que tiene presentada una denuncia en términos parecidos a esta contra el ministro Illa en el Tribunal Supremo es para los aforados, el sindicato sostiene que esta sentencia marca el camino de la suya porque los argumentos que emplea la jueza son los mismos que están empleando ellos. El sindicato de funcionarios CESIF es uno de los colectivos que se ha querellado contra el ministro de Sanidad por su gestión de la pandemia. Entendemos que se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud de los trabajadores y, en consecuencia, se han podido cometer delitos de lesiones y de homicidio imprudente. Por otro lado, el sindicato CESIF denuncia que muchos centros de salud y hospitales no cuentan aún con mamparas en las unidades de admisión y citación. La atención primaria se encarga del seguimiento de rebrotes, sin embargo, en muchos centros denuncian que el refuerzo de sanitarios prometido no llega o se cubre en plazas con parches. Lo que se ha contratado para COVID es lo que se está utilizando para sustituir vacaciones y bajas. Y no ha crecido la plantilla, por tanto, creemos que ante un nuevo brote la atención primaria lo va a pasar. El sindicato de funcionarios CESIF ha pedido amparo ante el Defensor del Pueblo por la falta de planificación sanitaria en la segunda ola de COVID. Aseguran que los 10.000 profesionales sanitarios que se iban a contratar con títulos extracomunitarios o sin especialidad todavía no han llegado y las contrataciones están siendo, dicen, testimoniales. Así es, 7 de cada 10 médicos internos residentes se plantea abandonar España. Este dato sale de una encuesta realizada por el CESIF. Premio Princesa de Asturias a la Concordia para los sanitarios españoles que han estado y siguen estando en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Estamos desbordados de agradecimiento en cuanto a la sociedad. Hablando de la sanidad, que usted la conoce bien, se une la tercera ola de la pandemia con la vacunación. Estamos ya totalmente tensionados del todo. Para nosotros lo que ha faltado es una organización y una coordinación y desde luego que hubiera un plan nacional. Desde CESIF alertamos que en sanidad estamos al borde del colapso. Imprescindible que se creen los hospitales de campaña, que se abra la posibilidad de derivar enfermos entre comunidades autónomas, que se refuercen las plantillas y que se dictamine un confinamiento corto. Es el gran debate hoy. ¿El confinamiento es la única opción que tenemos para frenar los contagios de coronavirus? Pues los sanitarios, ya lo han escuchado, piensan que sí. El sindicato CESIF avisa del colapso y pide urgentemente refuerzos de plantilla. La curva aumenta y las medidas no están siendo suficientes. Podríamos estar en el pico o muy cerca del pico de la tercera ola, según Fernando Simón. Y lo que más preocupa, la ocupación hospitalaria, en concreto, la ocupación de las camas UCI. Llegando incluso a habilitar unidades de salud mental que nunca se habían utilizado. De verdad, los trabajadores están muy agotados. Lo más duro es el incremento de contagios y la incesante ocupación de camas y espacios UCI. En estos últimos días hemos vivido una situación ya límite. Y los sanitarios acusan el cansancio. El personal está cansado. Llevamos desde marzo peleando contra el COVID. El Supremo ha ordenado a los juzgados correspondientes que investiguen las decenas de querellas interpuestas contra el Gobierno por la respuesta que dio a la pandemia. Se recibieron desde querellas genéricas donde incluso se hablaba de un gobierno homicida hasta otras más específicas como la del sindicato CESIF, por entre otras cosas la falta de EPIs en los hospitales. Nuestra pretensión sigue vigente y será ahora los tribunales los que tengan que analizar con detalle la gestión. Hoy los sanitarios se han concentrado en toda España, han salido a las puertas de los hospitales para protestar una vez más por su situación. Están al límite y se sienten abandonados. Movilización hoy en buena parte del país de la atención primaria y de la atención hospitalaria. Estamos en plena segunda ola de COVID y necesitamos reforzar a nuestros compañeros, nuestros profesionales, que se sustituyan las bajas, las vacaciones. No está funcionando la primaria, no están funcionando los rastreadores como debiera. Las UBIs están ya llenas, el personal está ya a tope, cansado. Para decir basta ya a las agresiones a los sanitarios. Y hay que solucionar el tema de las listas de espera. El sindicato de funcionarios CESIF propone crear casi 400.000 nuevas plazas en los próximos 10 años en educación o justicia, pero sobre todo en sanidad.
No podemos olvidar que mientras que en España solamente tenemos 3 camas de hospital por cada 1000 habitantes, en Alemania tienen 8. Y les estamos contando esta mañana en Hoy por Hoy el limbo en el que han quedado 1,5 millones de personas, entre funcionarios y beneficiarios, que están acogidos a la asistencia concertada de Muface y a los que no se atiende correctamente cuando acuden con síntomas de coronavirus. Lo denuncia CESIF, que estudia ejercer acciones legales ante la ineficacia del protocolo que está poniendo en riesgo la salud pública. Así que nada, ¿la esperanza es la vacuna? La esperanza es la vacuna. Responsabilidad, es lo único que podemos pedir. Ya sé que estamos todos muy cansados, pero hay que continuar con las medidas de distancia, de seguridad, lavado de manos. Hay que evitar el reunirte con demasiada gente en casa. Estamos muy cansados, pero es la única solución.